Hola chicas, buenos días, bienvenidas a nuestra clase. Hoy día vamos a hablar acerca de financiamiento en la educación, vamos a hablar de financiamiento en general, pero también de cómo se financian los jardines infantiles y las escuelas y liceos del país. Lo primero que quiero comentarles es hablarles acerca del presupuesto mismo de educación, de cómo se define el presupuesto en educación. Cuando ustedes escuchan generalmente a final de año que se empieza a hablar de la ley de presupuesto, ese es el momento en que se define cuál va a ser el presupuesto asociado a educación. Entonces, en este sentido, la ley de presupuesto es una estimación que se hace de los ingresos que va a tener el Estado y cuáles van a ser los gastos para ese año. Y este es un proyecto que es exclusivamente del Poder Ejecutivo, es decir, solo el presidente puede enviar la ley de presupuesto porque implica gasto y cualquier cosa que implique gasto tiene que salir como una propuesta del Ejecutivo y no del Congreso. Entonces, esta ley de presupuesto ingresa al Congreso, pero ingresa a una comisión mixta, tiene una forma especial de tratarse. Si ustedes revisaron lo que yo les dije acerca del proceso de formación de una ley, eh, en este caso se conforma una comisión mixta, que es una mezcla entre diputados y senadores, y se realiza el análisis respecto a la propuesta que ha hecho el gobierno. En este caso, la ley de presupuesto, sí, perdón, mi gato. En ese caso, la ley de presupuestos, aquí les quería mostrar específicamente la del año 2019, ¿ya? Porque acá algo que es súper interesante es que gran parte del presupuesto en educación del año 2019 era para darle continuidad a las diversas reformas que se habían comenzado a impulsar desde el año 2016 aproximadamente. Ahora, esta es específicamente cómo quedó la ley de presupuestos del año 2021. Aquí, si ustedes se fijan, hay una especie de gradiente de colores entre verde y se va hacia rojo. Esto era más largo, pero lo dejé hasta acá. Y estas fueron las partidas que más aumentaron su presupuesto. Por ejemplo, aquí el CERVEL, Servicio Electoral, aumentó claramente. Este año tenemos lleno de elecciones, entonces aumentó el presupuesto, pero llama la atención que en el caso de educación no hay incremento del presupuesto. Ya de hecho, en términos netos hay un poco incluso de una baja en el presupuesto. Lo que es preocupante porque tenemos muy claro que lo que más necesitamos ahora son recursos y no que se reduzcan esos recursos. Pero otras cosas que les quería comentar respecto a los presupuestos en educación y cómo se ha ido avanzando en este sentido, es que si ustedes se fijan en esta tabla, educación se ha ido incrementando en el tiempo. Ustedes ven acá que entre el porcentaje asignado a este sector en el año 2010 era un 18,8 y ya va un 22,8 del presupuesto público para el año 2017. Y si ustedes ven el porcentaje que se asignaba a educación parvularia fue creciendo y casi se ha más que duplicado el valor, o casi duplicado, entre el año 2010 y el 2017, lo que ha seguido incrementándose debido a las diversas reformas que han habido. Entonces, algunas cifras importantes que quiero que tengamos en la cabeza cuando hablamos del presupuesto de educación. Lo primero a comentarle es que el gasto en educación, si uno lo piensa como el porcentaje del Producto Interno Bruto, que es lo que produce el país, cuánto gastamos en educación respecto a lo que producimos en recursos como país, Chile invierte bastante. Chile, de hecho, invierte más que el promedio de la OCDE. Ustedes van a escuchar siempre que se hacen comparaciones con la OCDE. Bueno, se hace comparación al promedio de la OCDE. En este caso, Chile invierte más en educación como porcentaje de gasto respecto del PIB, pero si ustedes se fijan y hacemos un zoom a cuánto se gasta anualmente por estudiante, es muchísimo menor. O sea, la OCDE gasta casi $9.000 en educación por estudiante y aquí llegamos a los 5.000. Entonces, como conclusión de esto, aquí concreto, es que Chile, si bien destina más porcentaje de gasto en educación, pero tiene un menor nivel de gasto por estudiante, ya cuando hacemos esta comparación respecto a los países de la OCDE, al promedio OCDE. Y específicamente acá les quería mostrar esta infografía de la tercera, que es bien clarificadora en ese sentido. Si ustedes se fijan acá, como les decía, efectivamente Chile va destinando más en educación, pero cuando uno desagrega, divide ese gasto en educación entre público y privado, es decir, cuánto aporta el Estado versus cuánto aportan las familias, por ejemplo, desde el ámbito privado, vemos que Chile destina, si bien Chile destina un mayor
presupuesto en educación destina menos desde el sector público, o sea, hay un menor gasto público en educación que el promedio de los países de la OCDE, y hay un mucho mayor gasto en educación desde el punto de vista privado en Chile. Esto puede también deberse a que Chile, principalmente a nivel universitario, hasta hace un tiempo atrás tenía mayormente un sistema privado de financiamiento. La gratuidad es algo relativamente nuevo. Y aquí quería ahondar un poquito más en el gasto en educación parvularia. ¿Ya? Esta tabla puede ser un poquito confusa, pero la voy a explicar. Aquí hay unas categorías internacionales respecto a cómo se denominan los niveles educativos, porque no en todos los países tenemos los mismos niveles educativos. Entonces, cuando dice ISCED 01 se refiere a 0 a 2 años, para que ustedes sepan. Cuando es 0,2 se refiere a 3 a 5, ya no tienen como las mismas clasificaciones que nosotros. Si ustedes se fijan, acá Chile invierte 1,3% del PIB en educación parvularia, pero en este caso es público y privado, estamos sumando el gasto público y el gasto privado. Entonces, comparando estos dos datos, invierte más que el promedio de la OCDE en educación parvularia de 0 a 5 años. Y en el año 2015 esta cifra, si bien bajó un poco, se mantuvo por sobre el promedio de la OCDE. Ahora, si nos vamos al gasto por niño o niña, que es el mismo ejercicio que hice anteriormente, en este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, Finlandia gasta alrededor de $12.000 por niño o niña anualmente. Chile prácticamente la mitad, ¿ya? Entonces, si bien estamos gastando como parte del PIB nacional un porcentaje importante en educación, generalmente, y en educación parvularia específicamente, es bastante más bajo cuando hablamos de gasto por estudiante o por niño o niña, casi la mitad. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es el esquema de financiamiento en Chile, ¿ya? ¿Cómo se financia la educación en Chile? Lo primero es que el financiamiento de la educación parvularia considera tres modalidades. Ya tenemos, en primer lugar, el aporte fiscal directo, o sea, cuánto gasta directamente, o sea, cuánto se traspasa directamente a los jardines. Y en este caso, Junji e Integra tienen una definición anual por ley de presupuestos. Y en este caso es de acuerdo a la matrícula, ¿ya? Se les paga por niño matriculado en los jardines infantiles. Mientras que hay algo que se llama transferencia de fondo a terceros, que son los jardines BTF, que los comenté en la clase pasada, y los CAT, que es como lo mismo, pero de Integra, y que aquí en este caso hay una transferencia de acuerdo a la asistencia de los párvulos, ¿ya? Lo que es súper, súper complicado porque en los jardines infantiles tenemos altas tasas de inasistencia por muchas razones. Desde las vacaciones, que es una de las grandes razones, hay periodos en los que los jardines tienen mucha baja porque hay vacaciones, o en los casos cuando ya es invierno y los niños empiezan a faltar por distintas enfermedades. Entonces es muy complicado para los jardines BTF poder sustentarse cotidianamente cuando su financiamiento depende de la asistencia y no de cuántos niños tienen matriculados en el jardín, ¿ya? Entonces, aquí hay una parte de los jardines que son de Chile, que es un porcentaje importante de BTF, que son financiados por asistencia. Y otro elemento de financiamiento de la educación es la subvención escolar general, ¿ya? Tenemos parte de la educación parvularia, específicamente los niveles de transición, que están en colegios, ya los niveles de pre-kinder y kinder. Y eso se financian por la ley de subvenciones que llega a todos los niños y niñas que están desde niveles de transición hasta la enseñanza media, desde el pre-kinder a la enseñanza media. Entonces, en este caso, a través de la ley de subvenciones, que es el DFL2, se paga por niño de acuerdo a diferentes condiciones, a diferentes niveles educativos, urbano-rural, etc. Entonces, aquí además de la ley de subvenciones, tenemos algunos aportes de los gobiernos regionales o de los sostenedores. Algunos municipios ponen más recursos, además de los que les llegan por la ley de subvención. Y en este caso es en función de la asistencia y la matrícula. Y como espero que hayan revisado en el texto que estaba para la clase de hoy, tenemos muchas dificultades con un financiamiento que considere la asistencia, pues hay muchos costos que son fijos para las comunidades educativas, pero hay costos que no pueden cubrir porque son variables por la asistencia, o sea, los ingresos son variables por la asistencia. Entonces, como les decía, acá tenemos los jardines, Junji e Integra con un aporte fiscal directo, los que son por transferencias de fondo, que en el fondo se les transfieren desde la Junji
o desde Integra recursos para funcionar, ya sean jardines de municipio o de fundaciones, y que estos jardines son por asistencia, como les coloco acá, y además tenemos la fuente de financiamiento de la subvención escolar general, que es, cuando hablamos de la educación parvularia, lo entendemos para los niveles de prekinder y kinder o niveles de transición.